Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. El tema de hoy es la violencia vicaria, un término acuñado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro. Madres despojadas de sus hijos. La violencia vicaria se ha visibilizado en México gracias al valor de las madres que fundaron y sostienen el Frente Nacional de Mujeres. Ellas han logrado muy importantes avances en términos de recuperación de hijas arrebatadas y de cambios en la legislación. Madres que, como ha sucedido con frecuencia a lo largo de la historia reciente, se convierten ante una violencia que cambia sus vidas en luchadoras sociales, en activistas. Y la suma de los dolores individuales se transforma en una imparable fuerza colectiva. Tendremos también, como cada semana, nuestros habituales sondeos de calle y el rinconcito de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos, como cada semana, algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. En la marcha del 8 de marzo de 2021, una colectiva avanza con una manta grande. Tan grande como la desesperación que han vivido las mujeres que la integran y como la fuerza que han descubierto caminando juntas. Son las madres del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, madres cuyas hijas, hijos, fueron sustraídos por sus exparejas. Infancias arrancadas, en muchos casos, a edades muy tempranas, de la presencia y el amor de sus madres, quienes fueron desde el nacimiento sus cuidadoras primarias. En agosto de 2021 se constituyó en México el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. La lucha de estas madres nos ha revelado la existencia de una forma específica de violencia de género, el control y la manipulación ejercidos contra la mujer durante el tiempo de convivencia conyugal se continúa después de la separación, utilizando a hijas e hijos como instrumento para seguir maltratando a la madre, causándole dolor. Algunas madres refieren una frase que se repite, dicha por su expareja al momento de la separación y o el divorcio. Te voy a golpear donde más te duele. El abuso de poder que caracterizó la relación de pareja toma una nueva dimensión. Desaparecer a la madre de la vida de sus hijos a pesar del traumatismo que esta separación provoca en las infancias. Historias de despojo emocional. Triquiñuelas legales, mentiras, difamaciones, corrupción. Una familia entera, madre, en ocasiones hermanites, abuelos, tías, primos, queda excluida de la vida de las infancias arrebatadas. De golpe solo existe la familia paterna, como si fuera posible desaparecer de tajo la filiación materna. En las redes del Frente contra la Violencia Vicaria, escuchamos el testimonio de una niña que vio a sus hermanos salir a comer con su papá y los esperó en vano, ya no los regresó. ¿Qué le dirías a tus hermanitos?, le preguntan. Les diría que sí nos quieran porque les dicen que ya no nos quieran. Bienvenidas para hablar de este tema Belén Martínez del Frente Nacional de Mujeres y también Laisa Cabrera del Frente Nacional de Mujeres del Estado de México. Y está con nosotras la abogada feminista Lucía Núñez. Bienvenidas, queridas. Hola, muchas gracias. Lo primero que quisiera preguntarles a cada una con sus palabras, si quieres comenzamos por ti, Laisa, es ¿qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es esta violencia que ejercen las exparejas en contra de las mujeres al concluir una relación, utilizando a las hijas e hijos o familiares, personas que tengan un alto valor estimativo para la mujer, las utilizan para hacer daño, para herir a la mujer. La psicóloga argentina que ahora vive en España, Sonia Vaccaro, que acuñó el término, explica que eligió la palabra vicaria porque significa por persona interpuesta. ¿Qué es para ti la violencia vicaria, Belén? Es utilizar como no agredirte a ti directamente, sino usar otro medio que te importe a ti en este caso, que son los niños y niñas. Lucía. Sí, bueno, en términos sociológicos y legales, ¿no?, que es lo que a mí me interesa,
se ha definido en los códigos, algunos códigos penales estatales, pero en la Ley General de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia, que es donde se pretende llevar, y que hay varias propuestas en las leyes estatales, tiene que ver precisamente con esto de vícaro, ¿no? Que es instrumentalizar y tomar el lugar, utilizar a una persona que tiene lazos afectivos para dañar a otra. Es decir, los niños y las niñas, los hijos, son instrumentalizados, tú lo dijiste bien, para poder causar daño y seguir controlando, en este caso, a las madres protectoras, a las madres de familia. Laisa, ¿nos compartirías tu experiencia? Porque sabemos que es una violencia de género y que no comienza en el momento del divorcio, cuando ya existe la violencia vicaria. ¿Nos compartirías tu experiencia desde mucho antes, mucho anterior al momento de la separación? Sí, por supuesto. Bueno, para llegar a la violencia vicaria, previamente ya pasamos por diferentes tipos de violencias de género. En mi caso particular, bueno, yo creo que la violencia empezó desde el noviazgo y yo no lo había identificado. Tuve una relación de 5 años de noviazgo y después 15 años de matrimonio. Viví todos los tipos de violencia. Yo creo que empezó desde la más sutil hasta llegar a la más grave, ¿no? Empezamos con violencia psicológica, fue creciendo con violencia económica, violencia física, violencia sexual, ha habido violencia patrimonial. En realidad es que todos estos cúmulos de violencia se fueron presentando gradualmente. Al momento en el que se dio finalmente el divorcio, pues como ya no estaba yo ahí para seguirme violentando, es donde entra esta palabra de vicaria, que es por sustitución. Entonces, la violencia fue a través pues, de mi hija y de mi hijo, que obviamente... Discúlpame que interrumpa. A mí me gustaría para todas las mujeres que están escuchando, cuando tú hablas de... Es muy sutil, ¿no? De cómo se pasa del hombre amoroso a poco el hombre que te va descalificando sin que uno se dé cuenta. ¿Me pondrías, por favor, poner ejemplos? ¿Cuáles fueron esos foquitos rojos, tú dices, desde el noviazgo, que tú en tu enamoramiento no pudiste detectar? Pues sí, cuestiones como celos, que pues en mi caso yo era muy jovencita. Yo lo conocí cuando yo tenía 18 años y él era mi profesor en la universidad. Entonces empezaba pues desde que le molestaba que yo estuviera con mis amigos, pero de una manera muy sutil era, pero es que en vez de ir con tus amigos, deberías de pasar más tiempo conmigo, es que en vez de ir a desayunar con tus amigas, pues podrías dedicarme ese tiempo a mí. Empieza creo que ese tipo de manipulación para empezar a aislar a la mujer, para empezar a controlar, a no dejarte hacer lo que tú quieres, ¿no? Poco a poco fue creciendo, ya entonces era como, ya casados, era, pero es que ¿por qué vas a ir a ver a tu mamá? ¿Cómo es posible que tengas tiempo de ir a ver a tu mamá y no tengas tiempo de coserle el botón a mi camisa? Y formas de control económico también, de abusos Así de poder a través del control económico. Sí, así es. Bueno, yo cuando recién me casé, pues yo trabajaba y la verdad es que tenía relativamente buenas oportunidades de trabajo y venía como esta manipulación de, pero es que no te falta nada, es que yo te doy todo, o sea, ¿para qué trabajas? Pero es que tu trabajo, o sea, es mucho el tiempo que estás allá y podríamos aprovechar el tiempo para viajar. Entonces empezó a haber un control. Después empezó a haber ya violencia, en donde él me decía, pero es que tú no eres abogada, tú eres una gata con pedigrí. Entonces ya era violencia... ¿Una qué, perdón? Gata con pedigrí. Así se refería a mí, ¿no? Entonces... Fue creciendo, me pidió que dejara de trabajar, ¿no? Porque, bueno, nosotros tuvimos un embarazo. Yo perdí al bebé, pues, por causas desconocidas. Entonces, empezó la presión de, es que tú mataste a mi hijo, es que por tu culpa mi hijo no nació, es que tienes que dejar de trabajar porque si no, nunca vamos a poder tener hijos. ¿Cómo te sentías tú cuando el padre de tu bebé te decía, por tu culpa mi hijo no nació? Terrible. Terrible, me hacía sentir culpable y la verdad es que, pues es que son muy manipuladores y entonces te hacen creer que tú eres la culpable. Hubo un suceso en mi familia donde mis papás tuvieron un accidente en el que falleció mi hermano
y mis papás los dos estuvieron en el hospital. Entonces yo sí dediqué algo de tiempo pues para ir al hospital, obviamente eran circunstancias que yo no pedí, que tuve que atender, y entonces venía esa presión de, claro, a ti te importa más tu familia que nuestro hijo. Claro, es que esto fue tu culpa, tú no te cuidaste lo suficiente. Y tú comenzaste a dudar de ti misma. Yo empecé a creer que yo era culpable. Sí, y toda esta manipulación donde él me decía, es que a ti te importa más tu trabajo, por eso no sales a tiempo. O sea, mi horario terminaba a las 6 de la tarde. Si yo 6:15 no estaba en la casa, que vivíamos muy cerca de donde yo trabajaba, si yo 6:15 no estaba ahí, entonces ya era un problema y era esta manipulación de, claro, te importa más tu trabajo que yo. Entonces fue creciendo la violencia. O sea, de lo que se trataba era de alejarte de todo lo que te pudiera interesar y todo lo que pudieras amar que no fuera él. Así es. Sí, totalmente, mucho control. Si yo algún fin de semana decidía ir a desayunar con alguna de mis amigas porque era un cumpleaños, venía esta parte. O sea, es que en vez de aprovechar el tiempo juntos, ¿cómo vas a ir a ver a tus amigas? Poco a poco me fue aislando. Yo no convivía con mi familia, no convivía ya con mis amigas, y se va generando un miedo. Por supuesto. Miedo a ya no voy a salir, ya no voy a trabajar, ya ni siquiera voy a decir qué es lo que yo quiero, ¿no? Porque si yo en algún momento manifestaba tengo inquietudes, yo quiero estudiar una maestría, quiero seguir trabajando, pues venía como esto de, entonces yo no soy suficiente, es que entonces no eres feliz en el matrimonio, es que o sea, ¿qué necesitas? ¿Qué más quieres que te dé? ¿Por qué no? Cuando pues tiene que ser un proyecto, mi proyecto de vida, tenía que ser forzosamente solo él. Sí, por supuesto. Belén, tú estás en el Frente de Mujeres por tu sobrinita. Sí, yo actúo en nombre de mi hermana. Mi hermana tuvo por una situación de salud, tuvo un infarto cerebral que fue de pronto, el cual fue un resultado devastador. Al final, ella, de ser una mujer independiente, ahora, depende de nosotros. ¿Cómo se llama tu hermana, Belén? Mi hermana se llama Idalia. 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 Ok. Ella, las consecuencias fueron perder sus habilidades cognitivas y esa habilidad de valerse por sí misma. A raíz de eso, de inmediato ella estaba casada, su esposo decide irse. Claramente, como también muchas personas lo piensan, pues claro, ¿no? Ya no es la misma mujer que hacía, ¿para qué se queda el esposo? Y bueno, finalmente, a futuro, años después, se lo puso en su demanda de divorcio. Mi esposa ya no cumple los objetivos de un matrimonio, entonces me quiero divorciar. Y no tiene caso hacer un régimen de convivencia con mi hija porque ella no tiene esas facultades. Y bueno, cayó en un hecho de discriminación. ¿Qué edad tenía tu sobrinita cuando esto sucedió? Mi sobrina tenía 9 meses. O sea, el mismo año que mi hermana decide ser mamá, ese mismo año, pues las circunstancias fueron este tema de salud. Y bueno, yo actúo en su nombre porque al irse su papá de mi sobrina, él decide que hacer su vida independiente como si mi hermana no hubiera existido. La verdad no sé qué explicación le iba a dar en el futuro. Pero tuve que entrar en ese tema de juzgados. Y digo un tema porque de verdad es una realidad muy difícil. Es una inversión de tiempo, de dinero. Y de emociones. Emoción, desgaste emocional. Nos vamos a detener un momentito, discúlpame, Belén. Vamos a ir a un corte, utilizar el ESIGES para dañar a la madre sin siquiera considerar el daño profundo que eso provoca en las infancias. Regresamos en un ratito. Seguimos con nuestras invitadas, Belén Martínez y Laisa Cabrera, del Frente Nacional Mujeres contra la Violencia Vicaria, y con la abogada feminista y doctora en Ciencias Sociales, Lucía Núñez. Belén, nos decías entonces que la bebé tenía 9 meses, tu hermana se enferma y el padre de la bebé se va de la casa con ella. Así es. Mientras mi hermana estaba en el hospital. O sea, lo de mi hermana fue grave, estuvo 1 mes en el hospital. Entonces, bueno, transcurrido, cuando ella la dan de alta, se adecua la casa, su cuarto, como si fuera un hospital, por decir, porque ella no perdió el movimiento, o sea, físico, estaba conectada a varias cosas.
Y bueno, logramos recuperarnos de eso, pero pues sí, él fue como que se asesoró con un abogado, como que nos visitaba de repente, llevaba una caja de algo, una caja de algo. Pero un día, bueno, ya no nos alcanzó nuestros ingresos, es por eso que empieza todo esto, y yo le pido los ingresos de ella, y él me dice, no, ella no genera nada. O sea, mi hermana tenía un trabajo, mi hermana es una ingeniera, lo digo en tiempo presente. ¿Pero llevaba a la niña a verles a ustedes? No. Fue 2 veces. Lucía, ¿dónde está la ley en todo esto? Pues sí, hemos dicho que la ley ha tenido entrañas, ¿no? Androcéntrica, ¿no? En este sentido quiere decir que no ha tomado en cuenta muchas de las situaciones de desventaja, de daño que sufren las mujeres. Para mí este es un claro caso, no solamente de abuso, ¿no? En el sentido de que yo venía platicando con María Teresa que se hace falta no solamente la mirada existe la mirada androcéntrica, sino también hace falta para el acceso a la justicia recursos, ¿no? Y muchas veces quienes tienen los recursos pues son los hombres, porque han estado en los puestos más remunerados y regresamos a lo mismo, es una cuestión también de privilegio que han tenido los hombres no solamente en las instituciones jurídicas, sino en el acceso a poder pagar un abogado, una abogada que las mujeres no tenemos. En este caso la familia es obvio que tiene derecho, no solamente la madre que vive, aunque tenga esta situación especial, ¿no? Sino la niña tiene derecho a estar con la familia de su madre. O sea, es un derecho de las y los niños, no solamente de tu hermana, sino habrá que pugnar porque ese derecho de la infancia, en este caso de tu sobrina, se haga válido. Y nos encontramos un problema muy grave porque cuando decimos que en un juicio familiar, como el caso que llevaron, por lo que entiendo, un juez o una jueza tiene que juzgar con perspectiva de género, es tomar en cuenta el género, las relaciones desiguales de poder, pero también, insisto, la mirada, los requerimientos de las y los niños, que para mí en este caso es que se está violando el derecho de tu sobrina, ¿no? Además, obviamente, de lo que pasa con tu hermana, ¿no? Y creo que ¿dónde está la ley? Estamos en esa pelea. Muchas veces la ley dice una cosa, pero en la práctica sucede otra. Y desafortunadamente necesitamos, ¿no? que la ley no se cumple por sí misma. Siempre hace falta alguien que haga que se cumpla. Y eso es desgastante económicamente, emocionalmente. Y estos son unos casos, ¿no? Y muchos más que están en México que nos demuestran que nos falta, aunque hemos avanzado todavía mucho, para hacer que no haya esta brecha tan grande entre lo que dice la ley y lo que realmente sucede. Así es. Tenemos nuestro fetiche del día de hoy. Es la obra Madre e Hijo del pintor español Pablo Picasso. La elegí porque me conmovió muchísimo ese niño que acaricia el rostro de su madre, que busca su mirada. Esa mirada en la que se reconoce amado y valioso, esa mirada de amor que lo llama la vida. A mí me llama muchísimo la atención y yo me pregunto quiénes son los psicólogos, los especialistas, los psicoanalistas infantiles que trabajan para los juzgados y de qué manera intervienen en todo esto, porque no puede haber ningún especialista en infancia, ningún verdadero estudioso que suponga que separar a una hija o un hijo de su madre no puede ser más que muy dañino. ¿Cuáles han sido tus experiencias? Nos quedamos en el momento de tu divorcio. ¿Qué pasa allí con tus hijas? Bueno, yo me divorcio, pero por esta situación de que yo me dediqué a los cuidados del hogar y de la familia, yo no tenía ingresos, yo no tenía posibilidad de salirme de la casa, entonces seguíamos viviendo en el mismo domicilio. Ya divorciados, hay un ataque por parte del papá de mis hijos, me ataca sexualmente, me intenta ahorcar. Entonces, pues por recomendación de mi psicóloga me dice, tienes que salirte de ahí porque estás en peligro. Cuando él se entera que yo estoy buscando para rentar una casa para salirme, él se entera y me corre de la casa. Entonces yo me llevo a mi hija solamente, mi pequeñita de 6 años. Mi hijo tenía 12 años, pero previamente el papá ya había empezado a ejercer cierta manipulación sobre mi hijo y pues por la parte económica, ¿no? O sea, tu mamá no te puede dar nada, tu mamá es mala, tu mamá rompió con nuestro matrimonio, tu mamá, por culpa de tu mamá no estamos juntos. Cuando pues obviamente yo durante el tiempo que estuvimos casados yo traté de proteger a mis hijos, que ellos no se dieran cuenta de la violencia que yo vivía. Sin embargo,
existe esta manipulación, yo salgo de casa solamente con mi hija, mi hijo me pide quedarse una semana con su papá y durante esa semana continúa la manipulación. Pasan algunos meses ya de separados, yo empiezo pues a salir adelante, ¿no? De alguna manera con apoyo de mis papás, de mi familia. Empiezo a condicionar una casa, empiezo un pequeño negocio, muy pequeñito, una agencia de viajes en línea. Y cuando él se entera que yo estoy saliendo adelante, pues obviamente se enoja. Yo empecé a salir con una persona, ya había pasado un año del divorcio. Y cuando él se entera, me pide permiso para llevarse a mis hijos de vacaciones. Se los lleva y ya no me los regresa. Entonces... ¿Hace cuánto tiempo pasó eso? Ya van a ser 4 años. Fue en el 2019. Él me pide permiso para llevarse de vacaciones a mis hijos. Obviamente sabiendo en esta desigualdad, justamente en esta asimetría de circunstancias, bueno, pues él, durante el tiempo que estuvimos casados, él pudo generar un patrimonio, desarrolló una profesión, realizó 2 maestrías, no sé. Yo no, entonces pues él empieza a manipular a mis hijos por esa parte, por la cuestión económica, les ofrece llevárselos a Europa y pues eran cosas que yo no podía darles. Entonces los niños de alguna manera deciden irse con él, ya no me los regresa. El día que me los tiene que regresar me dice que pues que ya no me va a dejar hablar con los niños, que lo vea con las autoridades que le dieron los cuidados familiares. En ese momento yo me voy al juzgado donde nos habíamos divorciado y empiezo a buscar, encuentro que hay una demanda de pérdida de cambio de guarda y custodia y pérdida de patria potestad. Solicito que me notifiquen y pues a partir de ahí me empiezo a dar cuenta de las irregularidades. Ahí mismo en el juzgado la notificadora me dice, oye, ¿pero por qué viniste? Le explico la situación, me dice, es que, ¿sabes qué? El abogado no quería que se te notificara, o sea, ellos querían que se llevara a cabo la audiencia de escucha de menores sin que se te notificara. Me dijo, entonces, bueno, yo noté que algo no estaba bien, te iba a ir a buscar. Y bueno, pues me notifico de la demanda, la leo y veo que ahí hay una denuncia donde el papá de mis hijos está denunciando a la persona con quien yo estaba empezando a salir, la denuncia por una supuesta agresión en contra de mi hija. Agresión que no ocurrió, pero vale comentar que el papá de mis hijos pues es abogado, es doctor en Derecho, dice él, y entonces ha sabido manipular las leyes, las autoridades, los procesos para, pues al final para dañarme a través de mis hijos. Pero también qué triste esta distorsión moral en la enseñanza, ¿no? Decirle a un hijo y una hija, yo sí te puedo dar algo que se compra con dinero y tu mamá no te puede dar nada, como si el amor fuera nada. También es muy inquietante, me imagino, para ti. Nos vamos a detener acá en la conversación un momentito. Vamos a escuchar la opinión de las personas entrevistadas en las calles por nuestros compañeros del equipo de producción. La pregunta fue, ¿cómo prevenir la violencia vicaria? ¿Se puede prevenir, sabes desde cuándo? Desde un noviazgo. Ahí, como pareja, se dan cuenta si en realidad conllevan para vivir. Pues más que nada un acompañamiento de los padres. El momento que se separan, un acompañamiento psicológico, eso va a hacer que los papás estén más conscientes de lo que está pasando alrededor. En el momento en el que comienza a haber problemas de pareja, pues no sé, tomar terapia personal, cada uno de esposo, esposa y también pues en conjunto, ¿no? Tener una comunicación, hablar y tratar más que nada por nuestros hijos, porque pues los hijos son una herencia de Dios, y entonces debemos de tratar de evitar eso. Educación sexual, porque muchas veces se tienen hijos que, a pesar de no tener una familia estable, se tienen los hijos y por desgracia los hijos crecen en un ambiente donde, como lo mencionan, que es la violencia vicaria, pues en ese caso están siendo utilizados para provocar daño.
Pues creo que como adultos tener como otro tipo de comunicación, ser como un poco más maduros y pues no meter a los niños en cosas que son de ellos. Belén, disculpa, ¿cómo se llama tu sobrinita? Serena, mi sobrina se llama Serena. Ya Qué tiene bonito 6 nombre. años. Ella ahora tiene 6 años. 6 años. ¿Han podido conversar con ella? Porque hay algo que es muy impresionante, lo que hacen estos hombres es que no solo los retiran de la madre, pero es como un intento de cortar toda la filiación materna. Es como si ellos fueran una especie de champiñón, ¿no? Del que sale un ser humano, sin mujer alguna. Qué Exacto. Interesante. Sí. ¿Y has podido conversar con Serena? Sí, pero después, justo como lo dice la abogada, después de un proceso de juzgados. Primero tuve que pedir es un juicio que se llama interdicción, en donde yo pido representar a mi hermana. Ese fue el primero, fueron 8 meses. Después pedimos una pensión alimenticia al mismo tiempo que una convivencia con mi sobrina. Ya mi sobrina ya tenía más de 2 años. Y bueno, todo esto salió porque nos dimos cuenta que él seguía cobrando el dinero y... ¿El dinero del salario de tu hermana? Del salario de mi hermana. Él se lo quedó muchos meses. Hasta que pudimos tener esa interdicción, se llama. Es cuando ya, digamos que paramos ese derecho del esposo, porque para las leyes no importa que el esposo no viva ahí y no le importe, y no vea por su esposa. Para las leyes, todo lo que hizo y trabajó la esposa le pertenece automáticamente. Le digo, ese fue ese proceso de ese expediente. Ya con la convivencia, bueno, ya tuvimos alguna. Primero verla 2 horas, 4 horas, para que ella nos empezara a conocer. Y bueno, eso fue en 2019. A la fecha ya estamos en 2023 y es un régimen que no se cumple. No se cumple porque pues, él tiene 1000 pretextos. Él sabe que si no cumple está incurriendo en un delito. Por eso pues está como cediendo cuando quiere. Pero son pretextos como mi hija quiere ir al Museo del Papalote. Mi hija quiere ir al parque. No, es que ahora ese cumpleaños se me dijo que la llevaran a... O sea, es como esa parte que desafortunadamente creció en problemática por un abogado, un juez que nos tocó, el cual dijo que mi sobrina tenía 4 años entonces, que ella mandaba. En una audiencia nos dijo, la niña de 4 años manda. Si ella dice que no se lleva la convivencia, no se lleva. Ese fue como la gota que derramó el vaso, como se dice, en donde ya no la veíamos, ya no nos abría la puerta, ya no me contestaba el teléfono porque se atravesó la pandemia. Cuando están con la niña, ¿cómo está la niña con ustedes? Bueno, ahorita en 2023 ha sido una labor que hemos hecho estos años. Nos acepta muy bien y lo digo, yo quisiera también comprobarlo, que nos hicieron una pericial en psicología, porque él dijo, no, es que mi hija no quiere ir con ellos. El juez lo primero que dice, si el papá dice eso, tiene que ser verdad. Pero más allá de la palabra del padre y su omnipotencia en estos casos, ¿verdad? Sí. Parece que aún ante la ley, la niña está reconociendo que ustedes son la familia de su madre, que ahí está su madre. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Ha sido una labor de convivencia, o sea, buscarla y ver la forma, crear esos lazos. Nos detenemos un momentito, utilizar a las infancias como instrumento de una venganza. Regresamos en un ratito. Seguimos en Abiertamente con Laisa Cabrera y Belén Martínez del Frente Nacional Mujeres y con la abogada feminista Lucía Núñez. Lucía, lo que a mí me tocó ver en los juzgados, donde me pasé un año también por un litigio de lo que ahora yo llamaría violencia vicaria, es que el juez tenía 20,000 expedientes en su escritorio que me parece imposible que alcancen a leer. Entonces, yo creo que hay una falta de escucha de la especificidad de cada niño, de cada niña y de lo que está en litigio. Es decir, ¿de verdad leen todos los expedientes? ¿De verdad hay personas expertas que se ocupan de escuchar a los menores? ¿Qué es lo que pasa en esa sobredosis de carpetas? Bueno, evidentemente hay una implosión en los sistemas de impartición de justicia, pero sí ha cambiado, decía yo, algo. Ya no es como antes, que todo era juicios escritos. Ahora tenemos juicios orales y una de las obligaciones de los jueces y las juezas es que tienen que estar presentes en las audiencias, en los juicios orales. O sea, sí escuchan a las partes. Acá creo que son muchos problemas, ¿no? El problema es no solamente que no se escucha, la implosión en la impartición de justicia en temas desde familiares, penales, ¿no? Y por eso también la selectividad
yo le llamo selectividad en la impartición de justicia en muchas materias, no solamente familiar. Y otra cuestión tiene que ver con esto que yo llamo el androcentrismo de las leyes, pero no solamente de las leyes. Explícanoslo, por favor, prácticas Lucía. judiciales. Explícanos. Sí, digamos... ¿Qué quiere decir con androcentrismo? Porque no todas las personas manejan los términos. Quiere decir que las leyes han sido hechas a partir de la visión, de los intereses, de los problemas a los que se han enfrentado los hombres. ¿No? Que son totalmente distintos porque eran quienes se dedicaban a lo público y quienes tenían litigios en lo público, es decir, conflictos, eran los hombres con otros hombres. Lo que se regulaba, digamos, es cuando una mujer de su propiedad, objeto, era dañada o lesionada, entonces ahí es cuando entran y permean de alguna manera y toman en cuenta las leyes, no como derechos de las mujeres, sino ven a las mujeres no como sujetas de derechos, sino como objeto de derechos y de protección de los hombres. Esto ha venido cambiando con los feminismos y con la impronta de nuestras propuestas en las leyes actuales. Ahora hablamos de derecho de género y tratamos de introducir la mirada a los intereses, las problemáticas de las mujeres, que están muy centradas en lo familiar también, porque nos han relegado, ¿no? Hemos estado relegadas al ámbito de lo doméstico. Ahora ya están cambiando las cosas, pero en esa beta, a mí, digamos, con todo lo que hemos avanzado, con los protocolos, con las reformas, con las nuevas definiciones de violencia, como esta, violencia vicaria, feminicidio, son nuevas formas de nombrar nuestros dolores, nuestros daños, nuestras vivencias. Y no solamente hemos avanzado en eso, hemos avanzado en generar cómo hacer que estas nuevas formas de violencia sean sancionadas y que tengamos una justicia para todas, todos y todes, no solamente para los hombres y determinado tipo de hombres. Sin embargo, ni con todos los protocolos hemos podido todavía llegar a donde queremos. Me llama mucho la atención, que es la justicia para todas, como yo decía, que decía la juez, o el juez en este caso, que lo que decía la niña, el niño, era lo que se decía, lo que se mandaba. Tenemos ya convenciones a nivel internacional de derechos niñas, niños y adolescentes que nos dicen que es importante escuchar a los niños para no tener una mirada adultocéntrica y a las niñas, pero habrá que tomar su testimonio de manera contextual y relacional, es decir, se toman en cuenta los testimonios de las niñas, es muy importante en un juicio, pero ellos y ellas tienen autonomía progresiva, es decir, van decidiendo lo que quieren de acuerdo a la capacidad de cada niño y niña de cómo viven su contexto y cómo pueden opinar sobre lo que quieren. Y esto, por supuesto, en valoración con los otros derechos que tienen las otras partes en litigio, en este caso, la familia, y como yo decía, reitero, de tu sobrina, que es un derecho de la niña, pero que se hace valer a través de otra persona porque es una menor de edad y eso nos complica un montón la situación. Interrumpimos un momentito, nos vamos a nuestro sondeo, las plazas y las voces. Es un tema muy sonado. Hoy en día el 50% de los padres son separados y pues las consecuencias, una de las consecuencias son una baja autoestima, problemas conductuales, también, por ejemplo, muchas veces pasa que empiezan a tener más problemas en la parte académica. El crecimiento y desarrollo con una inestabilidad emocional, miedos, traumas, ciertas patologías que puedan llegar a desarrollarse. Cuando hay conflictos entre los padres, pues definitivamente los niños se ven en una situación inesperada que les causa una inseguridad para toda la vida. Yo creo que pueden tener como secuelas de conflictos, se pueden sentir como confundidos, como en qué lado estar. Tiene muchas repercusiones en el ámbito emocional y psicológico, porque, por ejemplo, hay muchos estudios que hablan que los niños que son separados a temprana edad de sus madres tienen deficiencias en la convivencia con sus compañeros, por ejemplo, en la escuela. Las consecuencias para los niños, yo creo que es peor la separación de una madre que de un padre, ¿no? Siempre resienten más y siempre el trauma psicológico es más fuerte hacia los niños de una madre que de un padre. Entonces las consecuencias pueden ser, aparte de que es el abandono, se sienten que no valen, se sienten que no necesita o no los necesita la sociedad ni sus familiares, ¿no?
Regresamos. Muchas gracias a las personas que participan en los sondeos de opinión en las calles con tanta espontaneidad. Laisa, hace 5 años, después de una violencia sexual, tu ex esposo intentó ahorcarte, tu niña estaba durmiendo al lado, esto fue hace 5 años, hace 4 te quitó a tus hijos. ¿Cómo ha sido el proceso desde entonces? Porque me dices que ahora un poco puedes verlos. Sí, en un principio fue muy complicado porque, pues, obviamente los patrones de conducta que siguen estos agresores vicarios es el tratar de obstruir y romper el vínculo materno-filial. Entonces, bueno, pues se lleva a mis hijos de vacaciones, no me los regresa, no me deja verlos, le dan la guarda y custodia provisional y se establece un régimen de convivencias donde yo iba a ver a mis hijos cada fin de semana en un centro de convivencias y, bueno, empezó a llevarse la convivencia, se vino la pandemia y ya no los vi. ¿Cómo estaban los niños contigo cuando los veías? Pues en un principio un poco renuentes. Creo que estaban confundidos porque no entendían lo que su papá les decía con lo que ellos vivían conmigo. O sea, ellos sabían que mamá siempre fue cariñosa con ellos, que mamá siempre los amó, los cuidó, y de repente su papá les empieza a decir: tu mamá es mala, tu mamá no quiere regresar conmigo, por culpa de tu mamá nuestra familia se rompió. Por lo que mis hijos me decían, su papá lloraba delante de ellos y les decía, es que tu mamá es mala porque tu mamá no quiere regresar con nosotros a la casa, cuando pues mis hijos ignoraban toda la violencia que yo había vivido por parte de él. Entonces estaban confundidos. Creo que esa era su conducta, porque pues igual me abrazaban, igual me decían te amo, pero sí tenían cierta renuencia. Y bueno, fue complicado, fue empezar a recordarles cómo era nuestra relación. Lamentablemente se viene la pandemia y al papá de mis hijos pues le cayó perfecto, porque entonces pasaron 5 meses sin que yo supiera nada de mis hijos. Yo no sabía si mi hija, si mi hijo comían, si dormían, si se enfermaban. No sabía ni siquiera si estaban vivos. Creo que es muy importante que hablemos de esta parte, ¿no? ¿Quién está cuidando a mis hijos? ¿Con quién están? Enterarte por personas que quizás no están tan cuidados como debieran. Eso es un dolor hondísimo para una madre, ¿no? Fue muy complicado porque además él nunca fue un papá presente. Él era proveedor y él nunca se presentó a la escuela de mis hijos, nunca los ayudó a hacer una tarea. Entonces, no sabía, nunca les dio un biberón, nunca les cambió un pañal, no sabía. Mi hija jamás había ido a un sanitario sola. Entonces, bueno, mi temor cuando se iba a ir de viaje era, ¿qué va a hacer mi hija sola con su papá? ¿Quién la va a llevar al baño? Partiendo desde cosas tan básicas. Que es eso la vida de los niños, ¿no? Lo básico, el cuidado muy cotidiano, irles dando certidumbres, es todo lo que les arrebatan en el momento en que hacen esta especie de secuestro, ¿no? Sí, es arrebatarles al niño el derecho de los cuidados de la mamá, porque, bueno, mis hijos, mi hijo el más grande siempre tuvo problemas estomacales y yo trataba de cuidar lo que él comía, sin embargo, pues se va con el papá, y un papá que nunca estuvo acostumbrado a cuidar de su alimentación, a cuidar de su salud. Esa era la angustia que yo vivía durante toda la pandemia. Yo no sabía si mis hijos estaban bien, si estaban comiendo bien, si estaban teniendo los cuidados que acostumbraban. Es interesante cómo en la mayoría de los casos de violencia vicaria, la cuidadora primaria siempre ha sido la madre, y en la mayoría de los casos también se trata de un padre que siempre estuvo demasiado ocupado como para convivir, y que de manera muy misteriosa en el momento del divorcio comienza este litigio, ¿no? por los hijos. En el caso de tu sobrinita, ¿cómo están sus cuidados? ¿Con quién vive? ¿Está sola con el padre, con sus abuelos paternos? Bueno, lo que nos platica ella es que está con una tía. Nos platica de tías, de primas, como el amigo de mi papá, la amiga de mi papá. Eso es todo lo que ella nos ha dicho. Sí es... Claro que hay momentos en que nosotros pudiéramos entrar ahí y apoyar, pero él no lo quiere hacer. O sea, finalmente se convirtió como una venganza contra, pues sí, tristemente contra la hermana que se atrevió a pedirme una convivencia. La hermana que no se quedó sin decir nada, ¿no? Sin levantar la voz.
Y bueno, creo que todas estas problemáticas se agravan cuando entra un mal juez, pero también un abogado inexperto y un abogado con malas intenciones. O implacable, o experto en ser implacable, Experto, ¿no? ajá. Y en cobrar, por supuesto. Claro, y como lo decía la abogada, finalmente nosotras no tenemos ese recurso tan grande que se necesita para llevar un proceso tan largo. Yo ya llevo 5 años. 5 años y todavía a la fecha mi sobrina nos quiere mucho, sí nos quiere mucho. Nosotros nos toca explicarle el por qué mamá no está al lado. Y ella acepta estar con nosotros, solo la vemos unas horas. Y aún así todavía existe ese impedimento de su papá. Ahorita ella lo último que nos dijo es que mi papá me dice que no me puedo ir muy lejos. Ustedes viven muy lejos. Siempre creo que hasta el último minuto se busca ese impedimento. Hasta la fecha. Han pasado 5 años y hemos pasado diversos procesos periciales, hasta multa ha tenido y aún así esto no para. Ok, nos vamos a interrumpir un momentito, vamos a un corte y regresamos en un momento. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Lucía, hay una constante en este tipo de hombres, hay una constante, lo que podemos llamar ciertos rasgos de personalidad que han sido muy estudiados y que tiene que ver, una de las primeras características sería esos hombres no creen en la ley porque la ley son ellos. Es decir, hay unos niveles de narcisismo extremos en estos personajes que los hacen relacionarse con las otras personas no como si fueran otros o otras, porque la alteridad no es algo que puedan aprender realmente, sino un poco como si fueran sus prótesis, sus bastones, eso que ellos necesitan para sostenerse. Es decir, instrumentalizan a los hijos, pero también instrumentalizaron a la mujer con la que vivieron y probablemente a todo ser humano que pase alrededor de ellos. ¿Qué opinas tú de este tipo de personalidad? Bueno, lo acabas de decir muy bien. Son objetos. Las mujeres son objetos dentro del matrimonio. Los hijos son objeto para dañar al objeto del matrimonio, ¿no? Digamos que hay ahí, es que no sé, lo acabas de decir, hay un nivel de narcisismo que se puede expresar de distintas maneras. Primero, y que se ha visto mucho, es que siempre, y con ayuda de la ley y de los juzgados y los jueces, es decir que estamos locas, ¿no? El nivel de credibilidad, ¿no?, a las mujeres se disminuye y que tiene efectos, es decir, lo que estás diciendo tú estás loca, estás inventando, no es cierto lo que estás diciendo, y una se tiene que enfrentar todo el tiempo a esa falta de legitimidad de la voz, lo cual se replica en los juzgados. Esa sería una característica primera, además del narcisismo que dices. Lo otro que tiene que ver mucho con, por supuesto, la utilización del poder económico para menguar tu capacidad de protesta, de acción, ya sea frente a tribunales o para poder, tú lo dijiste también bien en tu experiencia, poder de alguna manera hacer con los hijos lo que nunca hicieron, ¿no? Es decir, yo te voy a llevar a Europa, te voy a comprar dulces, te voy a llevar de paseo, y muchas veces las madres no tenemos esa capacidad. Creo que no sé, otra de las características que creo que se repite y que tiene ya una forma desde la teoría feminista, que es como el testimonio, y lo decía, el testimonio de los niños y las niñas, y que ha sido muy debatido y que se le ha llamado también, María Teresa, síndrome de alienación parental, pero que hemos estado en contra de eso porque se utiliza al revés y que se diferencia de la violencia vicaria. No sé si nos va a dar tiempo de hablar de esto, pero no nos va a dar tiempo. Pero es importante decir que son diferentes, pero que sí llegan a manipular de alguna manera a los niños y niñas en contra de la mujer, estas personas, y que es otra de las características. Sí, bueno, el punto es que difícilmente tendrían alguna otra manera de relacionarse que no sea el abuso de poder y la manipulación. Más o menos eso coincide con la experiencia que tú tuviste, y sobre todo me gustaría que nos contaras desde la Fundación del Frente, algo que nos compartieran algunas otras historias de las mujeres. ¿Qué apoyos dan? Sé que dan terapias, por ejemplo, de grupo. Pues sí, tenemos
Bueno, como tal no damos asesoría jurídica, no damos terapia personalizada, sin embargo, sí tenemos psicólogas, sí tenemos abogadas entre las mujeres del frente que nos damos contención, nos damos apoyo. Sí tratamos, al momento de alguna crisis, tratamos de dar ese apoyo, de dar esa orientación, tal vez de canalizar. Tenemos representantes en cada estado de la República, en la mayoría, donde pues ya hemos tenido acercamiento con algunas instancias en la autoridad para que se puedan revisar sus casos minuciosamente para justamente evitar que se dé este tipo de corrupción, porque pues es parte de los patrones de conducta de este tipo de agresores, ¿no? El corromper, ellos tienen poder, como lo decía la abogada, o sea, ellos... No, pero además ellos llegan con toda su fuerza contra una mujer a la que ya fueron mermando, debilitando emocionalmente durante muchísimo tiempo. Una mujer que solo quiere estar con sus hijos, que no quiere entrar en un litigio, que tiene terror de encontrarse en un juzgado. Y hay una parte donde ellos quieren y saben pelear. Entonces, allá hay una desigualdad también es tremenda, ¿no? Entre una mujer que no quiere pelear y está obligada a hacerlo, y el que quiere pelear porque su vida se le va a enganar. Sí, es correcto. Coincide mucho las personalidades de este tipo de agresores, pues inician denuncias falsas, tratan de romper el vínculo materno-filial, inician un sinfín de procesos judiciales justamente para mantener a la mujer ocupada, inmersa en todos esos procesos judiciales y, bueno, pues debilitarnos, ¿no? De alguna manera dejarnos sin ganas de seguir peleando por nuestros hijos. Justamente veníamos escuchando el audio de una mamá, o sea, de ya no quiero pelear, ya no puedo, ya no tengo recursos económicos, ya no tengo energía. Y bueno, pues este es el tipo de personalidades que tienen los agresores y coincide con el tipo de personalidades o el grado de depresión que se llega a mostrar en las mamás, o sea, al encontrarnos agotadas económicamente, agotadas emocionalmente y bueno, pues obviamente con el dolor de no tener a nuestras hijas e hijos. Sí, y el otro punto que te voy a preguntar es muy interesante, no sé si ustedes lo están viviendo, Belén, cómo las familias de este agresor los apoyan. Sí. Es de lo más sorprendente. O sea, ya la ex esposa está convertida en una especie de ser, de encarnación misma de todos los males, y la familia apoya a este ser que es todo generoso y bondad y un gran padre. Y eso también complica terriblemente las cosas, ¿no? Sí, claro, ellos obviamente apoyan al progenitor, pero también las nuevas parejas. Las nuevas parejas también apoyan al papá, porque ellos pues platican la historia, una historia inventada completamente. A nosotros nos pasó, un día de convivencia salió la novia y dijo, no está, cuando la acabamos de ver en la ventana y nos saludó, íbamos por ella. No está. Y entonces salen escondidos en una camioneta para no hacer la convivencia. Se llevaron a Serena escondida. Se la llevaron, ajá. Y esta señora fue cómplice. Pues sí, yo no sé si ella lo sabe, pero finalmente ellos inventan una historia de algo que nunca pasó. Y sí, claro que se vuelven cómplices porque después los tíos, los primos se enojan con la familia. ¿Y por qué le haces esto a mi hijo? ¿Por qué le haces esto a mi hermano? Realmente ellos cuentan solo una parte de la historia. Pero también creo que las familias podemos estar muy atentas a los discursos y a las cosas que cuentan y a las fisuras, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú, Luciano? No puede creer a ciegas lo que le están contando. Hay datos duros. Sí, pero tiene relación con esta pregunta que me hacías, de la personalidad de estos sujetos, que son encantadores. Sí, se presentan del umbral ante hacia la afuera, sociedad y ante los... Incluso son manipuladores, tan manipuladores, que se acercan a las redes de las personas a las que están dañando, a las madres, no sé, a tu familia, y pueden comportarse de la manera más encantadora, tratar bien con la gente, son súper amables, manipulan a las propias víctimas, si las manipularon durante tantos años, pues lo siguen haciendo, y esto genera una dificultad, porque claro, en esta historia alterna, ¿no?, desde su visión, es que la gente les cree. Sí. Porque dan una ventana o una apariencia, ¿no?, que no es la misma de cómo se comportan
en este caso en la familia. Sí, claro. ¿no? Entonces todo es una apariencia hasta que no ves, como tú dices, los datos, la realidad, o quienes no están cercanos al ámbito de lo doméstico, que se pueden dar cuenta realmente cómo es esa persona. Creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? De por qué, de la credibilidad, y porque, claro, son hombres proveedores, generalmente muchas veces que cuando ya no están con la pareja, entonces dejan de proveer, ¿no? Y ahí vienen también una serie de problemas. Acá en la sociedad mexicana, con que seas proveedor, está bien, no esperan que cuides. Justamente el hecho de la violencia vicaria con las mujeres esta violencia es en contra de la protección que ejercen, o nos dicen que estamos sobreprotegiendo, que también es otro de las características que se dan. Hemos hablado de algo que es muy importante, que ustedes han mencionado, y es lo que cuestan los abogados para defenderse y para defender a las hijas. ¿Cuáles son las opciones que han encontrado ustedes? ¿Existen bufetes donde de pro bono se lleve la defensa de las madres que están con ustedes? La Defensoría Pública. En mi experiencia, yo he cambiado 5 veces de abogado y en todos, actualmente tengo la Defensoría, he avanzado mejor en mi caso. Como esa... No puedo decir que me va bien, pero puedo decir que se está actuando conforme a derecho. Y mi primer abogado fue un experto y ese fue un problema gravísimo. Sí, perdón, también en la Secretaría de las Mujeres hay apoyo para darles asesoría legal e incluso abogados que pueden llevar procesos familiares. En el Instituto Nacional de las Mujeres. En la Secretaría de las Mujeres, bueno, en el Estado de México y no sé... Sí, aquí el Instituto Nacional. Y Lucía, bueno, ¿qué nos sugieres? En la cuestión psicológica hay una asociación que se llama Madres Protectoras y tienen un correo madresprotectoras@gmail.com. Por ahí pueden buscarlo, sobre las madres. Y también yo creo que es muy bueno lo que acabas de decir de la Defensoría, pero también hay organizaciones, asociaciones feministas que se encargan de dar esta defensa, aunque quiero decir ciertamente que están saturadas, ¿no? Son tantos los casos, no solamente de violencia vicaria, sino de muchas otras formas de violencia que ya se están viviendo y que se están nombrando, que están saturadas, pero que están. También lo que tiene que ver con el caso de la violencia a las lunas. Y bueno. Ok, nos vamos a nuestra esquinita de lecturas y películas. Primero, los diarios de Flora Tristán, una de las más célebres feministas del siglo XIX. Se llama Peregrinaciones de una paria o Memorias de una paria, donde narra lo que tuvo que vivir cuando decidió separarse de su esposo, el señor Chazal, quien le arrebató a su hijo. Ella logra huir con su hija. De todas maneras, el señor Chazal la rapta varias veces a la niña. Él amenazaba con matar a Flora Tristán. En algún momento la va a perseguir. Bueno, huye de París Flora con su hijo, regresa. Su hija se llamaba Lina. La persigue el señor Chazal con una pistola, le da 2 tiros. Estuvo Flora Tristán entre la vida y la muerte durante 3 meses. Y solo fue hasta ese momento, y que coincidió con que su hija Lina, que había sido raptada secuencialmente por el padre, lo acusó de abuso sexual, cuando por fin el señor Chazal fue detenido. Esta historia la narra en primera persona Flora Tristán, pero de veras es una feminista importantísima, pero también la retoma en su novela Vargas Llosa. Hay una novela de Vargas Llosa, El paraíso en la otra esquina, que se trata justo de la vida de esta mujer. Y otro dato muy interesante, Flora Tristán es la abuela de Paul Gauguin, o sea, Alina, la hija de ella y el señor Chazal, es la madre de ese gran pintor que fue Paul Gauguin. Y, a ver, vámonos rapidito, porque ya no vamos a tener tiempo. Hablando de las personalidades narcisistas, hay, por supuesto, cosas desde el psicoanálisis muy seria. Está Otto Kernberg, que es una maravilla, Kohut, Marie-France Irigoyen. Pero yo quiero recomendarles algo que es mucho más sencillo, y es un señor que se llama Sam Vaknin. Y de verdad es muy importante, se llama Amor Propio Maligno. No sé si está traducido, pero si no está traducido, busquen que les ayude. Se llama Malignant Self-Love. Él no es ningún especialista. Es un hombre que un día se encontró en la cárcel y se dio cuenta, se le ocurrió que algo había hecho mal en su vida, porque se dio cuenta que estaba en la cárcel y que había destruido a su familia, que nadie en su familia quería verlo. Entonces, lo interesante es que desde su experiencia, él dice, les voy a decir cómo funciono yo, que soy un perverso narcisista. Bueno, él habla narcisista. Paul Claude Racamier, el francés, fue el que dijo perverso narcisista. Y va explicando
cómo van planeando ir poco a poco mermando a la otra persona hasta destruirla si se puede. De veras. Malignant Self-Love, Amor Propio Maligno. Y rapidito nada más una película que se llama Custodia Compartida. Es interesantísima y es una película muy fuerte, pero bueno, ya no nos va a dar tiempo de seguir conversando. Búsquenla, también aparece como Custody. Entonces, queridas, ya para terminar, ¿algún comentario que nos quieran hacer? Pues la verdad es que muchísimas gracias por este espacio. Creo que hay que darle mucha difusión al tema de la violencia vicaria. Sí. Hay muchísimas mujeres que la están viviendo, que no saben que lo están viviendo y pues que se acerquen. Pueden buscarnos en redes sociales como Frente Nacional Mujeres. Ahí están todas nuestras redes sociales y bueno, pues alzar la voz. La verdad es que creo que ya no estamos en esa época donde las mujeres nos tenemos que quedar calladas y vamos a pelear por nuestras hijas e hijos. Además, han hecho maravillas juntas porque es muy reciente la existencia del Frente y ustedes están permitiendo algo que me parece muy importante y a lo que se refirió Lucía, nombrar. Ahora ya sabemos que esa forma de violencia tiene un nombre, se llama violencia vicaria. ¿Hay algo que tú nos quieras comentar, Belén? Sí, la violencia vicaria no es un término, no es un hecho de ahorita. O sea, lleva muchos años, como dice usted, ya tiene un nombre, pero eso lleva muchos años. Y muy bien lo dice Laisa, creo que el camino es levantar la voz. No podemos quedarnos callada por los niños y por las niñas. Tienen derecho a saber que su mamá sí hizo algo. Y bueno, en mi caso, a través de otro familiar que sí hizo algo por ella, que sepa que su mamá no se fue, que sí es la historia que le contaron así no va. Claro, gracias, que las infancias tienen derecho a su doble filiación y a su doble pertenencia en la línea paterna y la materna. Lucía. Bueno, acaban de decir cosas muy importantes como esto. Son derechos no solamente de los padres, de la madre y el padre, sino principalmente de las niñas y niños a tener a su padre y a su madre, a convivir, a vivir con ellos mientras no sea una cuestión perjudicial, ¿no? En este caso, benéfica. Creo que en el ámbito político tenemos que lograr que se nombre. Si bien las leyes a veces no se pueden concretar, que se nombre. Estamos peleando porque esté en la Ley General de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia, y en todos los estados ya, en las leyes de todos los estados. Hay que seguir por ahí, por ese camino. Pues muchísimas gracias a la abogada feminista Lucía Núñez, doctora en Ciencias Sociales, a Belén Martínez y Laisa Cabrera del Frente Nacional Mujeres contra la Violencia Vicaria. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.